¿Qué tal? Dios te bendiga, bienvenido seas una vez más a este canal de Manos y Corazón, a través del cual intento dar por gracia lo que por gracia un día recibí, y el mecanismo mediante el cual trato de anunciar las buenas nuevas de salvación, de dar una palabra de esperanza, de dar un consejo, de llevar hasta ti esta palabra que es viva y eficaz, tal como la Biblia la describe. El día de hoy, antes de que demos inicio, quiero comentarte que el tema de hoy se llama el árbol de tu provisión, y es precisamente porque en la Biblia vienen ciertas prohibiciones para nosotros como seres humanos, hablo en general, tanto el hombre como la mujer, y es sumamente necesario que sepas que el mecanismo para vencer esas tentaciones, que el mecanismo para no caer en lo que es prohibido, es precisamente no separarte de la presencia de Dios, es obedecer, es estar trabajando y labrando en ministerio, en el talento que Dios te dio. No te alejes de Él, no desobedezcas, porque ciertamente de manera espiritual morirás. Hoy hablaremos de el árbol de tu provisión, y voy a tomar lectura de una porción bíblica, pero antes de que entremos en el tema, quiero orar para que sea el Espíritu Santo quien te hable, te ministre y se manifieste, ¿verdad? Dice la palabra que el perfecto amor de Dios se manifiesta y cubre multitud de errores, y en este caso pretendo que el perfecto amor de Dios cubra las imperfecciones de este humano. Si quieres acompañarme ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora al Padre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Preséntate ante Él. Bendito Dios, Dios amado, Padre de la creación, en esta hora, Señor, vengo ante ti dándote gracias por el privilegio que me das de compartir una vez más tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú glorificado, pues eres tú digno de toda honra, toda alabanza, toda gloria y todo honor. Yo únicamente, Señor, soy un siervo inútil, como dijo el apóstol. Yo únicamente soy un vaso a través del cual quiero que tú llenes y que uses en tu servicio. No queremos escuchar la voz del hombre, no queremos escuchar al ser humano, sino que sea tu Espíritu Santo quien venga y consuele, tal y como tú lo anunciaste. Dijiste que partirías, pero que dejarías al Consolador. Queremos hoy que tu Espíritu Santo nos hable, que nuestro oído espiritual, que nuestro ojo espiritual, que nuestro entendimiento espiritual se habla, y que esta palabra que voy a dar, Señor, se quede guardada en el corazón de la persona que me ve, de la persona que me escucha. Bendice, Señor, a cada una de las personas que me miran, fortalece su vida, su mente, su corazón, sus sentimientos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a tomar una parte de la porción bíblica que es Génesis 2 del 15 al 17, y tomo lectura para la gloria de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si te fijas, querido amigo, hermano que me ves, en estos textos que te leí, existe una palabra clave que es una prohibición. Hay una prohibición, pero también hay una advertencia. El Señor le prohíbe a Adán, le prohíbe que coma del huerto prohibido, y le advierte: si lo haces, morirás. Dios le ordenó a Adán que labrara el huerto, que lo labrase y que lo guardase. Le ordenó trabajarlo, administrarlo, le ordenó hacerlo producir. Él debió de haber estado ocupado en la encomienda que Dios le dio. Sin embargo, como te digo, también se nota una advertencia: ciertamente morirás si desobedeces a Dios. Hablo aquí de una muerte espiritual, de una muerte lejos de Dios, de una muerte que te va a tener a ti como una persona desechada de su presencia, ausente de sus favores, de sus milagros, de su misericordia, ausente de todos los beneficios y bendiciones
que te puede traer el Todopoderoso. Fíjate bien, todo, absolutamente todo lo que Dios prohíbe es lo que te lleva a la muerte espiritual. Y además te resulta agradable a la vista, te es codiciable, antojable, apetecible. Escucha lo que dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ese fruto se lo presentó al enemigo tentador, llamativo, colorido, apetecible, codiciable. Siempre va a suceder así. Cada que el enemigo te ponga una tentación, cada que te incite a desobedecer a Dios, será con algo sumamente codiciable, algo que cuando veas a la vista, humanamente te parezca tentador, apetecible. Pero una vez que lo pruebas, una vez que desobedeces a Dios, tus ojos se vuelven pecaminosos, te llenas de morbo y todo lo ves carnalmente y te separas entonces en ese momento de lo espiritual. Escucha bien lo que te voy a leer en Génesis 3, pero en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Antes de desobedecer a Dios, antes de que ellos comieran ese fruto prohibido, ellos andaban desnudos y no había morbo. Ellos entraban en la presencia de Dios. Sin embargo, a partir de que esto sucedió, sus ojos carnales se abrieron, se vieron con morbo y tuvieron miedo. E incluso más adelante hay un texto que nos dice que se escondían de la presencia de Dios, pues les daba miedo al conocerse desnudos. Eva no se ocupó de las actividades entregadas por Dios y además se distanció seguramente del lugar en el que Dios la había puesto, en el que Dios la había alejado, porque cuando Dios los plantó a Adán y a Eva, los puso en un lugar específico y estratégico lejos de donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los puso porque ese era su refugio espiritual, la presencia de Dios. Mas sin embargo yo quiero pensar que Eva caminó, se alejó, evidentemente dejó de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz del enemigo. Cuando dos personas están distantes y uno de ellos te habla, por más que te grite, por más que te haga señas, no lo vas a ver. Sin embargo, cuando están cercas, aunque te hable en voz bajita, lo vas a escuchar. Esto sucedió con Eva, cometió ese error. Se alejó del refugio, se alejó del lugar donde estaba la presencia de Dios, por así decirlo, y empezó a acercarse cada vez más al enemigo, a donde estaba el árbol prohibido. Y yo me imagino a esa serpiente que ni siquiera habló en voz fuerte, tan simple como, pss, pss, oyes, Eva, Eva. Ni siquiera tuvo que gritar porque ella ya estaba cerca de él. Y fue así como la convenció. El enemigo, a quien pues la Biblia lo describe como el tentador en forma de serpiente. Y pues la convenció de desobedecer a Dios. Le dijo que pecar no era malo, pero si te fijas, ella entre más se alejó de Dios, más cerca estuvo del árbol de la provisión, más fácilmente lo alcanzó a percibir, miró sus colores, sus aromas, más fácil se le hizo el verlo sumamente tentativo. Y principalmente que le fue más fácil escuchar la voz de Dios, la voz del enemigo, que es la voz que la engañó y que aparte la hizo que ella hizo que Adán también fuera engañado. Los hizo a los dos pecar contra Dios. Algunas personas creen que cuando Dios desechó a Adán y a Eva fue injusto con él, porque realmente quien desobedeció fue Adán, y creen que él nada tuvo que ver y que fue la víctima. Pero el mandamiento fue para los dos. Y si pones atención a lo que está narrado en el Génesis 3, te vas a dar cuenta que el motivo por el cual Adán fue desechado y castigado es por no recordar y cumplir los mandamientos de Dios. Si bien es cierto, Eva es la que pecó,
Si bien es cierto, Eva es la que comió el árbol y desobedeció y le dio a él, pero dice la Biblia que ese árbol era diferente, que ese fruto era diferente y que ellos conocían. Si a ese árbol nunca se habían alejado, era evidente que era desconocido. Y cuando Eva le dio a Adán ese fruto, si él hubiera tenido en su corazón el mandato de Dios, si hubiera sido temeroso de Dios, si hubiera tenido presente los estatutos, le hubiera dicho: Eva, ¿de dónde sacaste ese fruto que no lo conozco? Es muy grande, es muy hermoso, aromático, llamativo. ¿De dónde salió? ¿No sería acaso el que el Señor nos prohibió? Sin embargo, no se acordó de ese mandamiento, y aunque no lo conocía, le pareció bueno, bonito, y se lo comió. Hay dos diferencias de desobediencias. El de Eva, que fue prácticamente alejarse de la presencia de Dios, comer el fruto, acercarse al árbol, y el de Adán, olvidar lo que le habían encomendado, olvidar que había un árbol, había una fruta que no debió haber comido, y lo hizo. ¿Cuál es pues entonces el árbol de la prohibición de tu vida? Todos, sin excepción, tenemos un arbolito prohibido. Para algunos es la droga, el alcohol, el sexo, la pornografía. Para algunos es el alcohol. Hay diferentes formas: la brujería, la hechicería, el adulterio, fornicación. Sin embargo, tenemos que identificar primeramente cuál es el árbol de nuestra prohibición. Y una vez que lo identifiquemos, no te acerques a ese árbol, porque si te acercas a él, se te va a hacer muy fácil comer su fruto. Te va a parecer tentativo, llamativo, ostentoso, y te habrás alejado de la presencia de Dios, que es lo que te mantiene resguardado. Por ejemplo, si una persona, su árbol de prohibido, su debilidad es el alcohol, bueno, pues ¿qué hace en una cantina? ¿Qué hace en un centro botanero? ¿Qué hace en una fiesta en donde se consume alcohol? Debe de evitarlo, no tenerlo ni por tentación. Si una persona, el árbol de su prohibición es, por decirlo, algún tipo de droga, pues ¿qué hace conviviendo, reuniéndose en lugares donde se consume droga? ¿Qué hace con el amigo que consume droga? Tan fácil como es alejarse. ¿Por qué? Porque si Eva hubiera estado lejos de ese árbol, no lo hubiera alcanzado a ver, a oler, a apreciar, y no le hubiera entrado la tentación de consumirlo. Fue tan grande que desobedeció a Dios. Así que te voy a leer lo que está escrito en Génesis 3, versículo 10. Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Te das cuenta? Hasta que desobedeció a Dios fue cuando se dio cuenta que estaba desnudo, su mente cambió, ya había morbo, ya había maldad, ya había malicia. Y es entonces cuando él dijo: estoy desnudo. Y Dios le permitió que cosieran higueras y se cubrieran. Pero además, Eva cometió un error. Dice la Biblia en la palabra en los textos anteriores que Dios y Eva hablaban mutuamente, que Adán y Eva hablaban con Dios y Dios con uno y otro. Es decir, tenían perfectamente identificada la voz de Dios. Mas sin embargo, ¿qué pasó cuando Eva se acercó al árbol prohibido y escuchó la voz del enemigo, el tentador? Era una voz totalmente diferente. ¿Por qué la siguió? ¿Por qué le hizo caso? ¿Por qué le creyó? Tan simple como ya estaba lejos de la presencia de Dios, tan simple como ya no estaba dentro del lugar donde Dios la tenía perfectamente protegida. Se quedó indefensa, se quedó ella humanamente susceptible ante la presencia del enemigo, y por eso fue tan fácil que la engañara. De ahí pues que el castigo para los dos por su desobediencia fue que el Señor los echó del Edén. Si transportamos a la actualidad este contexto bíblico, nos daremos cuenta que a ti, amigo, hermano, cualquiera que sea la iglesia a la que vas o que representas, si llegas a acercarte mucho al enemigo y caes en esa tentación y comes el fruto prohibido y desobedeces a Dios, Dios te va a desechar de su presencia, te va a desechar del paraíso en el que tú estás, que simbólicamente pudiera ser de tu don, de tu talento, de tu ministerio. Te va a desechar. Le desobedeciste, le fallaste. Y entonces, ¿qué va a pasar?
que vas a tener que vivir la vida sin la presencia de Dios, con pena, con vergüenza, escondiéndote por haber pecado, por haber desobedecido. Escucha lo que dice Génesis 3, pero del 23 al 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios ya no quiere que vuelvas a pecar. A ellos los desechó, pero clavó una espada con querubines cuidando, vigilando a todos lados, que ni Adán, ni Eva, ni nadie más, ni física ni espiritualmente, volvieran a acercarte a ese árbol. ¿Te das cuenta lo bueno que es Dios? Una vez que le fallan, dice: hasta aquí, te voy a levantar, ya no vas a volver a pecar. Hay una espada ahí que te está resguardando, que te está vigilando, que no caigas una vez más en la desobediencia. Hoy día podemos decir que si tú ya estás básicamente en una iglesia, quédate ahí. Ese es el huerto en donde Dios te plantó. Tienes dones, talentos, ministerios, úsalos, aplícalos, desenvuélvete en ellos. Ese es el huerto que Dios te mandó labrar, que Dios te mandó cuidar. Ese es el huerto en donde Dios te mandó que te quedes ahí en su presencia para que tengas la cobertura. Porque si los abandonas, te vas a alejar, vas a caer en la tentación, vas a caer en el pecado, vas a comer del fruto prohibido y Dios te va a desechar de su presencia. Pero no solo eso, sino que la advertencia es general para bautizados y para no bautizados. Ciertamente morirás espiritualmente. Es decir, que te vas a quedar sin las bendiciones de la presencia y cobertura de Dios hacia tu vida. Y Dios ya no quiere que sigas pecando. Dios ya no quiere que vuelvas a pecar. Dios ya no quiere que vuelvas a desobedecer. Es por eso que puso la espada frente al huerto. Porque si lo hiciste de manera inconsciente, te perdona, pero no lo vuelvas a hacer. Si lo hiciste de manera consciente, ponte a cuentas con tu Salvador y recuerda que hay una espada ahí como señal de que Él ya no quiere que vuelvas a pecar. Entonces, ponte a cuentas con tu Salvador. Escucha Génesis 3:24, que es muy interesante, y lo leo para honra. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya lo prohibió, ya no pueden volver. Ahora, lo único que te queda a ti es buscar de Jesús, buscar de Jesucristo, para que el pecado, la desobediencia, la tentación que entró desde los inicios de la creación por medio de Adán, ahora a través del Hijo del Hombre o de Jesús, sea restituida tu vida espiritual y tu salvación. Nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no hay excepción. A veces venimos arrastrando maldiciones generacionales, nuestros padres, nuestros abuelos, la forma en que vivieron, porque quizás estaban ellos en adulterio, practicaban la brujería, la hechicería, tantas cosas. Y al final de cuentas, cuando nacemos desconocemos la vida, somos inocentes, indefensos, pero ya venimos con aquella maldición, que cuando vamos creciendo empieza a reflejarse y empiezan a dar esos malos frutos. Es ahí entonces cuando tenemos que reconocer que necesitamos lavar nuestras ropas, es decir, nuestro pasado, nuestra maldad, con las sangres del Cordero, para ser una nueva persona y ser una nueva criatura. Yo te invito, amigo, a que si tú es la primera vez que escuchas, o si no has tenido la oportunidad de dar el paso y bautizarte o aceptar al Señor, este es el momento ideal y oportuno. Es el único boleto, por así decirlo, que tienes para ir al cielo el día que la muerte te llegue. Si tú aceptas, reconoces que Jesús es el Señor,
que Él se humanó, que se paró de aquel trono en el que estaba en el cielo y bajó a la tierra en condición de hombre, en forma de hombre, para sufrir, para llevar a la cruz del Calvario esas maldades, esas inequidades que tú y tu familia han padecido. Si tú reconoces que Jesús vino a la tierra y que murió por ti y por tus pecados sin haberlo merecido, si tú confiesas con tu boca para el perdón y arrepentimiento de tus pecados que Jesús es el Señor, si tú le abres tu corazón y lo aceptas como tu único, bastante y suficiente Salvador, Él se va a acordar de esa espada que está entre el árbol prohibido y tú, y va a venir a ella y va a marcar un límite para que tú, a través del Espíritu Santo, ya no puedas volver a desobedecer o a pecar, pero entrégale tu vida y deja que Él guíe tu vida. Quizás eres un instrumento para su obra, no lo sabemos. Los planes de Dios son espirituales y muchas de las veces es hasta que estamos en su presencia, en su camino, cuando Él nos empieza a usar. Te voy a leer lo que está escrito en la carta a los Romanos, que escribió el apóstol Pablo. Romanos 5, del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues ante la ley había un pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del nombre de Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. ¿Te das cuenta cómo desde que te estoy explicando el inicio, desde que Adán hace siglos desobedeció y por él entró la muerte espiritual y por él entró el pecado y por él entró la desobediencia y por él entró esta rebeldía? Desde entonces por un hombre también vino la salvación, que es Jesucristo. Acéptalo, reconócelo, bendice su vida, trabaja en su obra para que entonces sea restituida aquella muerte por vida. Dice en Filipenses 2:8, y espero que este texto lo atesores en tu corazón: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cualquiera de nosotros en la primera molestia, en el primer dolor, lucha, carga o prueba, desistimos o renunciamos. Sin embargo, Él, siendo Dios, estando sentado en un trono arriba a la diestra del Padre, se levantó, dejó el trono, vino, se encarnó y se humilló. Él vino a servir, vino a dar amor, Él vino a sufrir por ti, Él vino a pagar por ti y se humilló, dice, hasta la muerte y muerte de cruz, que fue una muerte muy dura, una muerte que en aquella época era para los delincuentes más graves, para los delitos graves. Sin embargo, Él fue inocente, santo y justo, pero
nuestros pecados tan malos, tanta maldad, lo orillaron a morir con gusto por ti. Él tomó tu lugar. Creo que éramos tú y yo quienes debimos de haber muerto en aquella cruz, porque nosotros sí pecamos, nosotros sí cometemos faltas, nosotros sí desobedecemos. Pero ¿qué crees? Te tengo buenas noticias. Dice la palabra que Dios es fiel porque no se puede negar a sí mismo. Y si nosotros fuéramos fieles con todo y eso, Él sigue siendo fiel a su palabra y a su promesa. Hoy es el día en que tu vida puede cambiar. Solamente entrégale tu vida a Cristo y no peques más. Hoy es el día en que puedes alejarte de ese árbol de tentación que tú tienes, de esa fruta prohibida. Es el momento, pues, en que veas espiritualmente la espada que el Señor ha puesto entre tú y el enemigo. Pero necesitas abrir tu corazón y necesitas clamar a Él. Así que, querido amigo, si estás en una condición a través de la cual te cuesta trabajo serle fiel a Dios, primeramente identifica cuál es el arbolito prohibido, cuál es tu árbol de prohibición, el que más tentación te hace, el que te tiene a punto de fallarle a Dios. Una vez que lo identifiques, no te acerques a Él ni por curiosidad. Aunque lo veas vistoso, elegante, hermoso, aunque lo veas tentativo, llamador, recuerda que todo lo que es tentativo es para separarte de Dios, es precisamente diferente a lo que Dios te tiene guardado. ¿Por qué? Tan simple como las bendiciones de Dios son de carácter espiritual. El reino de Dios es celestial, no es de este mundo, por lo tanto, nada de lo que en este mundo físicamente nos pudiera parecer hermoso o tentativo, pudiera en un momento dado venir de parte de Dios, sobre todo cuando el Espíritu Santo te redarguye y te incita y te insiste en que aquello no es bueno porque le vas a fallar a Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que prospere tu alma, que te siga bendiciendo y que esta palabra que te di se quede guardada en tu corazón. Nos vemos pronto, cuídate mucho, abrazos, Dios te bendiga, hasta pronto. ¿Se paró?